En un rincón silencioso del desierto, lejos del bullicio de Egipto, un hombre cuidaba en soledad las ovejas de su suegro. Su rostro, marcado por los años y por la culpa del pasado, miraba el horizonte con resignación. Su nombre era Moisés, y aunque él ya se había rendido con sus sueños, Dios no había terminado con él. De pronto, en medio de la arena seca y las rocas polvorientas, algo imposible apareció, una zarza envuelta en llamas, pero que no se consumía. Moisés se acercó con cautela, y entonces una voz poderosa rompió el silencio del desierto. «Moisés, Moisés», él respondió con temblor, «heme aquí. No te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es». Moisés se cubrió el rostro. Estaba ante el Dios de sus padres, y ahí, en ese momento sagrado, el Señor le dio una misión. «He visto la aflicción de mi pueblo, y he decidido liberarlos. Y tú, Moisés, tú los sacarás de Egipto». Moisés, temblando, balbuceó: «¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar a los hijos de Israel?». Y la respuesta de Dios fue clara, firme y llena de gracia: «Yo estaré contigo». En un barrio marcado por la lluvia, Claridad camina con pasos lentos. El agua ya no corre, pero el dolor aún flota en el aire. Las casas, el parque, la tienda, todo ha cambiado. Ella ve a los vecinos recogiendo escombros, ayudándose unos a otros. Y aunque solo tiene 10 años, algo dentro de su corazón la inquieta. Papá, me dijeron en la escuela que debería hablar, organizar a los niños, ayudar. Pero yo no sé si puedo. ¿Por qué yo? Hay otros más grandes, más valientes. Hija, cuando Dios escoge a alguien, no busca al más fuerte. A veces llama a quien menos se siente listo. Así fue con Moisés. Él también dudó. Incluso le rogó a Dios que eligiera a otro. Y así, mientras la brisa sopla suave entre los restos del aguacero, papá comienza a contarle a Claridad la historia de un hombre que no se creía capaz, pero fue llamado a liberar a todo un pueblo. Porque los planes de Dios muchas veces son más impactantes que nuestros propios planes. Cuando Dios quiere usar a alguien, no existen limitaciones, ya que Dios todo lo puede. Cuando Moisés nació, su vida estuvo en peligro desde el primer llanto. El faraón de Egipto tenía miedo. Miedo de que los hebreos se hicieran fuertes, así que dio una orden cruel: que todos los bebés varones hebreos fueran lanzados al río. Pero la mamá de Moisés no se rindió. Durante 3 meses lo escondió en su casa, acunándolo en silencio, orando con cada latido. Y cuando ya no pudo ocultarlo más, tejió una pequeña canasta, la selló con cuidado y colocó a su hijo en el río Nilo. No era abandono, era confianza, fe en que Dios cuidaría al pequeño. Mientras el río avanzaba, también lo hacía el plan de Dios. La princesa de Egipto, hija del faraón, fue al río a bañarse, y allí, entre los juncos, lo encontró. Moisés lloraba, pero no estaba solo. Su hermana había seguido la canasta desde lejos y se acercó, valiente. «¿Quiere que busque una mujer hebrea para que lo críe?», preguntó. La princesa aceptó, y sin saberlo, permitió que Moisés volviera a los brazos de su verdadera madre. Dios ya estaba obrando desde el principio. Moisés había pasado muchos años lejos de Egipto. Vivía tranquilo en el desierto, cuidando ovejas, olvidando lo que una vez fue, hasta que un día algo extraordinario ocurrió. Mientras caminaba por la montaña con su rebaño, algo llamó su atención. Una zarza ardía en fuego, pero no se consumía. No era fuego normal, era fuego celestial. Se acercó con cautela. De pronto, una voz poderosa salió del fuego llamándolo por su nombre. Moisés respondió con temor que ahí estaba,
Entonces Dios le dijo que había visto el sufrimiento de su pueblo en Egipto, que era tiempo de liberarlos, y que Moisés sería el líder. Pero Moisés retrocedió, completamente aterrado. Preguntó quién era él para hablar con el faraón, que no era nadie. Dios le respondió con paciencia, prometiéndole estar con él. Pero Moisés siguió dudando. Dijo que no lo escucharían, que ni siquiera hablaba bien. Moisés le estaba diciendo que no al mismo Dios. Sentía que no era suficiente, que no podía hacerlo. Pero Dios, con amor y autoridad, le aseguró que estaría con él. Moisés no necesitaba ser fuerte, solo necesitaba obedecer. Dios haría el resto. Moisés obedeció a Dios, aunque seguía temeroso. Regresó a Egipto con una mezcla de valentía y duda. Y tal como Dios lo había dicho, su hermano Aarón salió a su encuentro. Juntos fueron directo ante el faraón, el hombre más poderoso del mundo. Moisés levantó su voz y dijo: «Deja ir a mi pueblo». Pero el faraón se rió. ¿Quién era ese pastor anciano para darle órdenes? No solo se negó, sino que decidió castigar aún más al pueblo de Israel. Que se les imponga más trabajo a esos hombres, para que se mantengan ocupados y no escuchen esas mentiras. Moisés se sintió derrotado. No entendía por qué Dios lo había enviado si las cosas empeoraban. Pero una vez más, Dios le habló: «Ahora verás lo que haré». Dios no había terminado. Apenas estaba comenzando. Aunque había crecido entre los muros dorados de Egipto, Moisés se sentía pequeño. Era solo un hombre frente a un imperio, pero algo estaba cambiando en su corazón. Comenzaba a confiar, paso a paso, en el Dios que lo había llamado. Aún así, al ver cómo su pueblo era maltratado y oprimido, una gran impotencia lo llenaba por dentro. Y sin embargo, Moisés decidió obedecer. No tenía todas las respuestas, pero sí tenía una promesa, y siguió los pasos que Dios le había indicado. Moisés y Aarón entraron al palacio del faraón. Las columnas gigantes, los guardias con lanzas y los ojos fríos del rey los observaban, pero ellos no temblaban. Dios estaba con ellos. Aarón dio un paso al frente. Su voz sonó firme. El Señor Dios de Israel dice que dejes ir a su pueblo. Ja, 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 ja. ¿Y cuál es ese Dios y por qué he de creerle? Nuestros dioses son los más poderosos. Entonces Aarón dejó caer su bastón al suelo, y frente a todos, el bastón se convirtió en una serpiente viva. Los presentes se apartaron con asombro. El faraón, molesto, llamó a sus hechiceros. Ellos también arrojaron sus bastones y se convirtieron en serpientes. Pero lo que ocurrió después dejó a todos sin palabras. La serpiente de Aarón devoró a las demás, una por una. Dios estaba mostrando que su poder era real y ningún truco humano podía igualarlo. Pero aún así, el corazón del faraón se endureció. No quiso escuchar, y la batalla por la libertad apenas comenzaba. ¡Wow, papá! Entonces Moisés no quería hacerlo. Le dijo a Dios que no estaba preparado, que no podía hablar bien, que no lo enviara. Pero igual, Dios lo escogió. Y cuando Dios quiere hacer algo, lo hace, ¿cierto? Así es, hija. Dios no se equivoca. Ve lo que nosotros no vemos. Moisés tenía miedo, pero Dios ya sabía lo que podía hacer a través de él. Igual que contigo, Claridad. Si Él te llamó, es porque puedes. A pesar de la señal del bastón convertido en serpiente, el corazón del faraón seguía endurecido. No estaba dispuesto a dejar libre al pueblo de Israel. Entonces, Dios le dijo a Moisés: «El faraón no te escuchará, pero con grandes maravillas mostraré mi poder, y entonces sabrán que yo soy el Señor». Moisés y Aarón obedecieron. A la orilla del gran río Nilo,
Donde los egipcios recogían el agua y adoraban al río como un dios, Aarón extendió su bastón por orden de Dios. Al tocar las aguas, todo el río se tiñó de rojo. El agua se convirtió en sangre. Los peces murieron. El río apestaba y ya no se podía beber su agua. Fue un golpe fuerte para Egipto. Sin embargo, el faraón endureció su corazón aún más. No quiso escuchar. No quiso cambiar. Moisés veía cómo cada señal de Dios mostraba su poder. Ya no dudaba. Sabía que Dios lo había escogido con un propósito claro: liberar a su pueblo. El faraón seguía con el corazón endurecido. Aunque ya había visto el agua convertirse en sangre, no estaba dispuesto a obedecer a Dios. Así que Moisés volvió ante él, esta vez con una nueva advertencia. Si no liberas al pueblo de Dios, una plaga de ranas cubrirá a Egipto. Esto ha dicho nuestro Señor. El faraón se rió una vez más, pero no por mucho tiempo. De pronto, ranas salieron del Nilo, saltaron por los campos, entraron a las casas, y hasta en la cama del faraón había ranas saltando. Era una escena absurda y muy desagradable. Los egipcios gritaban, corrían, trataban de sacarlas, pero era imposible. El faraón, asqueado y derrotado por el caos, llamó a Moisés. «Pídele a tu Dios que quite estas ranas, y dejaré ir al pueblo». Moisés oró. Y así como vinieron, las ranas murieron y desaparecieron. Pero apenas volvió la calma, el corazón del faraón se endureció una vez más. Había olvidado su promesa. Aún así, Dios seguía mostrando su poder, y Moisés aprendía que cada paso de obediencia, por difícil que fuera, lo acercaba más al propósito que el Señor tenía para su vida. Y aunque el faraón se negaba una y otra vez, Dios no se detenía. Entonces vino una nueva plaga, moscas por todas partes. Egipto entero se cubrió de zumbidos y caos. Luego los animales comenzaron a enfermar, y muchos del ganado egipcio murieron, pero los del pueblo de Israel no sufrieron nada. Después vinieron llagas dolorosas sobre los egipcios, pero aún así, el corazón del faraón seguía endurecido. Dios envió granizo del cielo, con fuego mezclado, y arrasó campos y árboles. Luego, un ejército de langostas llegó y lo devoró todo. No quedó ni una hoja verde en Egipto. Pero aún, el faraón decía que no. Entonces, llegó la oscuridad. 3 días enteros sin luz. Ni el sol ni la luna se asomaron. Egipto quedó cubierto por una sombra espesa. Pero donde estaban los hijos de Israel, sí había luz. Y así, una tras otra, las plagas mostraban el poder de Dios y la paciencia de Moisés, quien obedecía a pesar de todo. Porque cuando Dios dice, libera a mi pueblo, nada ni nadie puede detener su plan. El faraón tuvo una enorme pérdida, al igual que todo Egipto. Pero el pueblo de Israel no obtuvo castigo alguno. Después de esto, vendría un cambio en el faraón. Después de una noche oscura y silenciosa, finalmente se escuchó la orden. Váyanse, llévense a su pueblo y adoren a su Dios. Moisés y Aarón sabían que era hora. Dios había cumplido su promesa, y ahora el pueblo podía ser libre. Desde cada rincón de Egipto, familias hebreas comenzaron a empacar. Con rostros cansados pero esperanzados, recogían lo poco que tenían: panes sin levadura, mantas, sus hijos y su fe. Algunos egipcios los observaban desde las puertas sin entender del todo lo que había ocurrido. Otros simplemente se hacían a un lado, temerosos del Dios de Israel. Miles de personas comenzaron a caminar juntas, como una gran familia.
Moisés, al frente, con su bastón en mano y mirada firme, avanzaba con paso decidido. El sol comenzaba a salir y sus rayos iluminaban el camino hacia la libertad. Cada paso era un paso lejos del dolor y más cerca de la promesa. Israel salía de Egipto, por fin libres. La multitud caminaba apresurada. Sus pies levantaban polvo sobre la arena del desierto. Al frente iba Moisés, guiando al pueblo con firmeza. Pero al llegar al borde del mar, todos se detuvieron. Frente a ellos, un mar inmenso. Y detrás, el ejército del faraón venía acercándose. Algunos comenzaron a llorar. Otros gritaban: «¿Nos trajiste aquí para morir, Moisés?», le decían. Pero Moisés no tembló. Levantó su bastón al cielo, y en ese momento el viento sopló con fuerza. Ante los ojos de todos, las aguas del Mar Rojo comenzaron a separarse. A un lado y al otro se levantaron como grandes paredes de agua, y en el medio apareció un camino seco. «¡Caminen!», dijo Moisés, y el pueblo de Israel empezó a cruzar. Niños, mujeres, ancianos, todos avanzaban asombrados, mientras las aguas se quedaban quietas a cada lado. Cuando el último hebreo cruzó, el ejército de Egipto intentó seguirlos. Pero entonces Dios le dijo a Moisés: «Extiende tu mano otra vez». Moisés lo hizo, y las aguas cayeron con fuerza, cubriendo a los soldados enemigos. El pueblo de Israel quedó en silencio. Estaban a salvo. Luego comenzaron a cantar, a danzar, a alzar las manos. Dios los había salvado. Ese día, Moisés no era solo un hombre con un bastón. Era el líder que Dios había escogido para guiar a su pueblo a la libertad. Al principio, yo quería decir que no, pero aprendí que no se trata de hacer mi voluntad, sino la de Dios, porque su plan es más grande que mis miedos. ¡Wow, papá! Moisés no se sentía capaz. Hasta le dijo a Dios que no quería hacerlo, pero al final obedeció, y Dios hizo milagros. Creo que entendí algo. No se trata de que yo pueda, se trata de confiar en lo que Dios quiere hacer. Eso es, hija. Dios no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos. A veces lo que Él pide parece difícil, pero si le creemos y damos el paso, Él se encarga del resto. Tú también puedes ser parte de algo importante. Muchos perdieron todo con la inundación, pero no estamos solos. Podemos ayudar. Vamos a recolectar ropa, alimentos y lo que más necesiten. Hoy nosotros también diremos sí como Moisés. Para que no te pierdas ni un capítulo de Superhéroes de la Fe, suscríbete ahora mismo y activa la campanita.